Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Once I thought I knew everything I needed. Al fondo escuchamos a Bruce Springsteen. Y antes de mencionar el porqué, le damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan ya a través de nuestro Facebook Live, a través de Caracol Ahora todas las noches a las 9, para ser mucho más exacto, y a todos los oyentes que están con nosotros a través de la señal de Blue Radio en todo el país. El día sábado se conmemoran 20 años de un suceso que estremeció al planeta, no solo a la potencia número 1 del mundo, a los Estados Unidos, sino a todo el planeta entero. El próximo sábado, son 20 años del 11 de septiembre. Y hay que recordar lo que ocurría esa fecha, por cierto, un día martes. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center. Y así lo anunciaban los medios de comunicación en todo el mundo. Saludos a Carlos Montero, interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Sí, gracias. Vamos a información en directo. Son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. A ver, señores, ahora una imagen ciertamente espectacular y imágenes que acabamos de recibir hace tan solo unos momentos desde Nueva York. Son imágenes exactamente en directo. Un avión de pequeño tamaño se ha estrellado esta mañana contra las Torres Gemelas, contra el World Trade Center. Just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Valeria Santos, a esa hora, a las 8:46 de la mañana, nadie sabía con exactitud qué era lo que había pasado. Hablaban de una avioneta, de una persona nada más fallecida. Nadie sabía que era un avión 757 de la aerolínea American Airlines y que sería uno de los 4 aviones secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda que caerían ese día en los Estados Unidos. Ese 11 de septiembre, Gonzalo, que cambió la era, el destino del mundo entero, donde empezó esa guerra contra el terror, contra el terrorismo, que pues acabamos de ver su final con ese último avión de Estados Unidos despegando del aeropuerto de Kabul, ese 11 de septiembre que nos cambió la vida a los que estábamos apenas en el colegio y que nos enseñó a viajar de otra manera y a sentir que ya ni siquiera Estados Unidos podía ser un país seguro. Ese 11 de septiembre que además rediseñó lo que hoy en día es la política de Estados Unidos y que también significó para Estados Unidos un revés en la medida en que atentó contra la dignidad, porque fue creada además esa famosa cárcel de Guantánamo que aún no se ha podido cerrar, Gonzalo. Por eso al fondo suena Lonesome Day, una canción de Bruce Springsteen que hizo justo después de los atentados que sin duda alguna paralizaron el planeta. Pilar Castaño es periodista y estaba en la ciudad de Nueva York ese martes 11 de septiembre cuando el World Trade Center era atacado
por Al Qaeda. Pilar, gracias por atendernos hasta ahora. Entiendo que desde la Gran Manzana. Hola Gonzalo, hola a todos, me encanta saludarlos. Sí señor, estoy en la Semana de la Moda de Nueva York, que como bien sabes es para mí un evento macro, justamente además porque se está celebrando el homenaje a latinoamericanas en el mundo de la moda, y eso nos pone muy contentos, concretamente a colombianas como Silvia Cherasi, como Joana Ortiz. Entonces la verdad vale la pena sentirse ese orgullo de estas mujeres que han sido pioneras en la moda colombiana y que ya estamos con ellas a nivel internacional. Sí, me encuentro aquí y es impresionante hablar contigo porque hace 20 años estaba con 9 diseñadores colombianos justo en la Semana de la Moda de Nueva York. La noche anterior, Enrique Santos y Gina de Santos nos invitaron a todos a su apartamento y de la ventana se veían las Torres Gemelas ese 10 de septiembre y las fotos que se tomaron son fotos icónicas porque al día siguiente esas torres pues ya no existían y millones de vidas se perdieron. Fue aterrador cubrimiento, lo logramos hacer todo el día a punta de celulares prestados porque Queens cerró y entonces estábamos en Manhattan solos sin posibilidad de reconectarnos y fue un cubrimiento aterrador y que marca la vida de todos. O sea, yo creo que el mundo cambió y Estados Unidos desde luego cambió desde hace 20 años con ese atentado de los talibanes. Quien también estaba en Nueva York ese martes, en donde no había ni una sola nube sobre el cielo de Nueva York, era Alejandro Eder, ex candidato a la alcaldía de Cali. Señor Eder, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Muy buenos días, Gonzalo, y muy buenos días a todos. Sí, yo efectivamente estaba en Nueva York en ese entonces. Yo tenía 25 años, era banquero de inversión y yo trabajaba en Deutsche Bank, que el edificio de Deutsche Bank quedaba justo al frente de la Torre 2, de la Torre Sur, de las Torres Gemelas, que es la primera torre que cayó. Inclusive cuando cayó esa torre, cayó encima, destruyó pues el edificio donde yo trabajaba. Y yo ese día pues iba un poco tarde para el trabajo, iba unos 5 minutos tarde, me bajaba en la estación de las Torres Gemelas. Y creo que el hecho de haber ido un poquito retrasado, no tengo la menor duda que me salvó, pues en el mejor de los casos, de un susto horrible, pero probablemente de la muerte. Entonces, sí fue un día impactante para mí, no solo por lo que representó históricamente, sino en lo personal también me cambió la vida. Hoy vamos a hablar sobre esa experiencia que fue estar allí en ese momento, en ese preciso momento cuando Estados Unidos se veía socavada por Al Qaeda. Plan Valeria, por cierto, que duró muchos años en gestarse, ¿no? Este atentado terrorista perpetrado por Osama Bin Laden y por su grupo. Pero también hay que hablar un poco de lo que han dejado estos 20 años tras el 11 de septiembre. Y por eso nos acompaña Miguel Ángel Cano. Él es profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada. Además es investigador sobre el terrorismo islamita. Profesor Cano, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Perfecto. Estupendo. Me alegro muchísimo. Les saludo a todos y a todas desde España. Bueno, yo, si me permiten, es un acontecimiento el 11 de septiembre que ha pasado poco tiempo, pero también ha pasado mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Yo, dentro de una asignatura que imparto aquí en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Granada, la asignatura es Terrorismo y Crimen Organizado, pues hablo de los acontecimientos del 11 de septiembre, porque es un acontecimiento que seguro que todos los que estamos aquí nunca olvidaremos, incluso no olvidaremos qué estábamos haciendo, qué ropa llevábamos, qué habíamos hecho, qué íbamos a hacer, o incluso aquellos que estaban almorzando, qué estaban almorzando. Es un acontecimiento único en la historia porque fue la única vez que se ha podido ver un atentado terrorista en directo. Recuerden que en Europa eran 5 o 6 horas más que en Estados Unidos. Ese día yo estaba precisamente no en España, yo estaba en Viena, en Austria, porque yo estudiaba en aquella época en Alemania, estaba haciendo mi tesis doctoral en Alemania. Contaré después, tuve contacto incluso con uno de los terroristas, no porque yo participase en los mismos, pero lo contaré después. Pero ese día yo estaba en Viena, porque estaba en instancia de investigación en la Facultad de Derecho en Viena, y ese día yo recuerdo perfectamente, me encontraba indispuesto, y resulta que cuando ocurrieron estos atentados yo estaba durmiendo en la residencia con el celular desconectado, y recuerdo que encendí el celular a las 5 y tenía no sé cuántas llamadas de mi mamá preguntándome dónde estaba, porque ya habían ocurrido los atentados.
Entonces, es un acontecimiento único que ha pasado también mucho tiempo porque hoy en día, cuando le pregunto a mis alumnos si recuerdan ese día, evidentemente muchos no lo recuerdan porque no habían nacido, porque nacieron con posterioridad al 11 de septiembre. Estos atentados, como saben ustedes, en buena parte se idearon en Alemania, un país en el cual, como saben ustedes, yo estaba viviendo. Eran 20 operativos en principio los que tendrían que haber llevado los ataques, pero finalmente fueron 19, porque el operativo número 20, Mounir el Motassadegh, un joven marroquí, no le otorgaron la visa para poder entrar en el territorio norteamericano, y resulta que un par de años atrás este terrorista había vivido en mi residencia, o sea, yo conviví con él en la residencia sin tener la más remota idea de lo que podían estar planeando, ¿verdad? Porque, como saben ustedes, los atentados se planearon en Hamburgo, en la Universidad de Hamburgo. Y bueno, en España fue algo tremendo porque en ese momento, cuando Mohamed Atta estrella el primer avión en la Torre Norte, pues era cuando en España son los noticiarios. El avión impacta a las 3 menos 10 hora española, conectan a las 3 en directo. De hecho, ha salido un periodista, Matías Prats, hablando de los acontecimientos, y en España, yo no estaba, se vivió el momento en directo en el que Marwan al-Sheikhi estrella el segundo avión, que si recuerdan ustedes entró de forma oblicua en la Torre Sur, quiero recordar, y esto se vivió en España en directo con un clamor y con una sensación de impotencia tremenda. Yo volé al día siguiente, ya finalizo, yo al día siguiente, 12 de septiembre, volé Viena-Roma, Roma-Barcelona, porque yo soy originario de Barcelona, y no se pueden ustedes imaginar cuál era el ambiente en el aeropuerto de Viena, en el aeropuerto de Roma y en el aeropuerto de Barcelona el 12 de septiembre del año 2001. Profesor Cano, usted hace una recapitulación de hechos que llaman mucho la atención y que sin duda alguna es una historia maravillosa, al igual que la de nuestros dos invitados que también nos acompañan en esta tertulia. Pero hay que recordar cómo surge, cómo llega este 11 de septiembre. Al final, Al-Qaeda surge por la invasión soviética en Afganistán. Y parte de lo que se sabe en esta teoría histórica, por llamarlo así, es que Estados Unidos, en ese intento de socavar a los soviéticos en Afganistán, apoyó a Al-Qaeda, a ese movimiento, y movimientos muy similares que buscaban la libertad del país asiático. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Yo, como he dicho anteriormente, yo no soy politólogo. Esto tiene, lógicamente, una dimensión geoestratégica y geopolítica considerable. Yo soy jurista, yo soy criminólogo, y es cierto lo que usted dice, en la lucha contra el enemigo soviético, pues Estados Unidos en los años 80-90 pues prestó apoyo a los combatientes extranjeros, a los foreign fighters, que en ese momento pues estaban luchando contra el enemigo soviético en la guerra de Afganistán. No obstante, esto tiene después otra fase posterior, y esto fue una respuesta de Al-Qaeda, del movimiento yihadista global, pues contra el imperio que ellos denominan norteamericano, que en su opinión estaba socavando al pueblo musulmán, pues radicado en todo el mundo. En aquella época era Irak, era Afganistán, era Pakistán, y esto fue que el anterior colaborador se convirtió pues en enemigo. Y lógicamente la dimensión que esto adquiere en Europa, porque son los países europeos, incluido España, porque saben ustedes que nosotros hemos tenido, no de esa dimensión, pero hemos tenido 2 atentados terroristas islamistas de unas dimensiones catastróficas. Se recuerdan ustedes, curiosamente, en el 11 de marzo del año 2004, Al-Qaeda, o una red operativa de Al-Qaeda, mató a 191 personas en la capital de España, de Madrid, y el 17 de agosto del año 2017, fue Estado Islámico, un conductor suicida, pues mató a 17 personas en las Ramblas. Evidentemente esto tiene una dimensión política y también una dimensión, digamos, social, porque recordemos que, sabrán ustedes, ayer comenzó en Francia el juicio contra los que quedan, los autores materiales de otro atentado catastrófico que esta vez Estado Islámico cometió en París en el año 2015, matando a 130 personas. Sí, hay algo muy interesante, profesor, y es que usted habla, pues, usted escribe después de haber estudiado, digamos, con los años, no los hechos en el momento inmediato. Nosotros tenemos también en este panel a Pilar Castaño, que le tocó en el momento que todo sucedía, y yo le quiero preguntar a ella precisamente sobre el ejercicio del periodismo en ese día,
porque usted tuvo que cubrir Pilar en caliente cuando las cosas estaban sucediendo, viéndolas por la ventana. Cuéntenos cómo fue ese cubrimiento de verificación de datos y además lidiar con el propio miedo, porque usted estaba ahí y la posibilidad de que hubiera más atentados, de que usted misma fuera una víctima. ¿Cómo fue ese día, ese cubrimiento? ¿Pilar nos escucha? Yo creo que Pilar no nos escucha, Ana Cristina. ¿Pilar? No nos está ¿Tenemos viendo. problema? No. Pero le quiere trasladar la pregunta, aunque él no es periodista, a nuestro invitado Alejandro Eder, que también estuvo allí. O sea, y lo que llama la atención, Ana Cristina, es que nuestro invitado dice en su declaración oiga, yo me salvé porque llegué tarde. Sí, señor Eder, sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a figurar, pues a imaginarse cómo fue el cubrimiento o lo que sienten las personas que están ahí, pues hay una persona pues muchas personas que estuvieron ahí, que eran periodistas y estaban transmitiendo en directo, pero ese manejo del miedo propio, es decir, esto puede seguir sucediendo porque es que esto fue algo progresivo durante algunas horas. ¿Cómo fue esa relación con el miedo en ese momento y con la misma ciudad, desplazarse dentro de la ciudad en ese día tan peligroso y tan asustador? Pues ese fue un día, como decía Gonzalo al principio, y me acuerdo que así arrancó el Wall Street Journal el 12 de septiembre, lo arrancaron con una frase: era un día perfecto para volar. Y lo cierto es que no había una nube en el cielo, el clima era frío y templado como el comienzo del otoño, era un día en verdad muy lindo, eso lo recuerdo. Yo ese día iba tarde pues para el trabajo, unos pocos minutos, ¿no? Yo tenía que llegar a una reunión que era a las 9, justamente con Grupo Prisa, me recuerdo perfectamente, porque yo era banquero de inversión en comunicaciones, y en el tren entramos a la estación, en la línea 19, entramos a la estación de la 14, de la calle 14, a las 8:45, y el tren lo pararon, no nos dijeron por qué, pararon 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no me pareció raro porque eso pasa hay veces en Nueva York, sobre todo en las horas pico, pero ya 10 minutos dije, pues esta vaina no va a llegar a la reunión. El conductor salió y dijo que como si nada, todas las estaciones al sur están cerradas, vamos a la última estación, y pues dije, no, pues chao, me salí para cambiar de línea, iba a cruzar hacia Union Square para llegar a la línea 6, y justo cuando salí de la estación del tren había un taxi, y me acuerdo que me monté al taxi, estaba bajando una señora y me metí justo detrás de la señora, me monté de una, y le dije al taxista, le dije, vamos para el sector financiero, vamos downtown. Y él me dijo, ¿downtown a dónde? Le dije, vamos a las Torres Gemelas. Y el tipo pues me metió 3 madrazos y me dijo, bájese del taxi, ¿usted qué está pensando? No me explicó por qué, solo me echó del taxi. Y yo dije, bueno, pues Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Y seguí caminando. Cuando llegué iba caminando hacia Union Square, pues que es por toda la 14, cuando iba cruzando por la avenida Quinta y la 14, las personas que viven o que vivían en Nueva York recordarán que cuando uno miraba al sur por la avenida Quinta, en el fondo se veían las 2 torres enmarcadas, y habían un par de personas ahí paradas y estaban pasando muchos bomberos, pero yo nunca había visto tantos camiones de bomberos, policías, pasaban taxis con sirenas, me llamó mucho la atención la cantidad de taxis de policías encubiertos, y ahí pues había una señora mirando las torres quemándose y le pregunté qué pasó, y las torres pues echando humo, como lo que hemos visto en televisión que parecían una chimenea. Entonces la señora me dijo, no, pues se dio un avión, se dieron unos aviones con las torres. Yo le dije, ¿qué? ¿Pero aviones, una avioneta o qué? Me dijo, no, aviones de American Airlines. Y yo me acuerdo que yo pensé, esta señora está loca, voy a llegar tarde a mi reunión, yo mejor voy a seguir. Y empecé a caminar porque parecía irreal, eso es como van a chocar 2 aviones con las torres. Y después dije, bueno, pues hay un incendio, seguro van a aplazar la reunión hasta que apaguen el incendio, mejor voy a comprar una cámara y tomo fotos, porque pues en esa época los celulares no tenían cámaras. Entré a una farmacia, compré una cámara desechable y empecé a caminar hacia las torres, por la Quinta Avenida tomando fotos. Y recordemos pues que en esa época apenas había salido el BlackBerry, ¿no? Todo el mundo tenía celulares, claro, de los viejitos, no estábamos tan conectados, entonces no había claridad, pero a medida que yo llegaba hacia el sector de Union Square,
empezaba a salir gente de los edificios gritando, pues diciendo, están atacando a Washington, le pegaron al Pentágono. Ese día corrió un rumor muy fuerte en las calles de Nueva York, que un avión se había estrellado en el Mall, que es el parque que queda al frente del Congreso de Estados Unidos. Entonces, de repente en la calle era, madre, esta vaina, esto es un ataque. Yo estudié relaciones internacionales, es mi interés, estudié conflictos, y yo sabía de la existencia de Al Qaeda. Yo también tenía, sabía de los ataques que mencionaba el profesor Cano ahorita, pero también recordaba que habían matado 2 días antes a Massoud, al jefe de la Alianza del Norte en Afganistán, lo cual hacía sentido táctico militar desde el lado de Al Qaeda y del Talibán para prepararse para el contragolpe americano. Pero en todo caso había mucha confusión ese día y ahorita les puedo contar más detalles, Gonzalo. Qué interesante narrativa que usted nos trae con respecto a lo que se vivió esa mañana, ¿no? Ese martes del 11 de septiembre. Y mientras eso ocurría, Valeria, porque yo sé que usted tiene una pregunta, el presidente Bush estaba en Florida, en una escuela con unos niños. Y en un primer momento al presidente le informan y le dicen, oiga, un avión se estrelló en Nueva York. Y la información, como era tan vaga, dijeron, bueno, pues lamentablemente, qué trágica pérdida para la ciudadanía estadounidense que un piloto se haya estrellado. Pero luego a los minutos, a las 9:04, le dicen, señor, es que otro avión se estrelló contra la Torre Sur. Estamos bajo ataque. Y tras los eventos del 11 de septiembre, la agrupación Coldplay publicó una canción en homenaje a esa fecha. Así es, Gonzalo, y es que desde la caída del muro de Berlín y de pronto desde la guerra del Golfo, pues en Estados Unidos se vivía una tensa calma que fue pues derrumbada por este acontecimiento del 11 de septiembre. Pero yo quiero preguntarle a Alejandro, porque usted como colombiano, pues al final, pues uno huye de la violencia del país de uno y uno se encuentra de pronto en peligro y con miedo en Estados Unidos y en Nueva York. ¿En qué momento usted, Alejandro, dijo, yo aquí no estoy a salvo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y usted entendió que de pronto su vida corría peligro en ese preciso instante en Estados Unidos, siendo colombiano y de Cali, además, y habiendo pues huido de la guerra de su propio país. Pues Valeria, yo soy una generación de colombianos que nacimos con la violencia y nacimos en una época que siempre se empeoraba y yo sentí la violencia en nuestro país la primera vez cuando yo tenía 7 años, que el M-19 intentó secuestrar a mi mamá en diciembre del 82, no lo lograron, secuestraron a mi tía el 31 de diciembre del 82, que era nuestra vecina. Pues digamos, nosotros afortunadamente no le pasó nada a mi mamá, pero eso pues causó nuestro exilio. Yo terminé saliendo a los 7 años a Estados Unidos, donde viví muchos años, prácticamente 20 años viví en Estados Unidos y salimos, como vos decías, huyendo de la violencia en esos años tan horribles que vivió el país. Y el 11, pero digamos que yo siempre en mi vida, pues yo en ese entonces era banquero de inversión, pero yo cuando crecía, yo crecí en la ciudad de Washington, pero siempre sintiendo el dolor de Colombia, siempre sintiendo el dolor de los secuestros. Todos los años, en los 80, prácticamente sin excepción, secuestraban un familiar adicional o había algún pariente, algún amigo. Y yo por dentro siempre cargaba el anhelo de volver al país a trabajar por Colombia, a trabajar por la paz del país. Pero la vida lo va encaminando a uno y yo me encaminé por Nueva York, tenía una carrera muy exitosa en uno de los mejores bancos de inversión del mundo, trabajaba en Nueva York, la plaza más competida del mundo, pero yo no era feliz, esa es la verdad. A mí el sector financiero pues sí era un buen trabajo, pero pues no era una pasión, por así decirlo. Y el 11 de septiembre, cuando pues yo les comentaba que yo llegué a Union Square cuando caí en cuenta que era un ataque, yo estaba en Union Square cuando vi
y sobre todo escuché caer la primera torre. Y yo nunca voy a olvidar ese momento, pues primero que todo porque es algo increíble, uno ver un edificio de ese tamaño que a esa distancia, no sé, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia eran edificios gigantescos, y verlo caerse como un castillo de naipes, y adicionalmente escucharlo, y todavía hasta el sol de hoy recuerdo el sonido, porque eran dos sonidos, era uno muy bajo, un tono muy como todo el cemento cayendo, pero también era el sonido de las ventanas quebrándose, que sonaba, y en el momento en que cae el edificio, pues yo sentí muchas cosas. Yo confieso que sentí odio, es la primera y única vez en mi vida que he sentido odio, y es una cosa horrible, pero era un ataque que sentía contra uno mismo, no sé cómo explicarlo. Es que estaba, yo pensaba, se acaban de morir todos mis colegas del trabajo, mis amigos, les cayó el edificio encima. Él pensaba en los bomberos, quienes hemos vivido en Nueva York sabemos que los bomberos allá son muy importantes, digamos, son miembros muy respetados de la sociedad, y pensaba sobre todo en otras personas de mi edad de 25 años que estaban en esas torres, probablemente encima de la línea del incendio o evacuando o quién sabe dónde, que tampoco les gustaba su trabajo o que tenían alguna otra pasión y que no habían tenido la valentía o el coraje para emprender un camino, y pensé en que esa vida, cómo lo robó y cómo le robó la vida en un instante esta situación. Y pensaba, y después pues terminé viendo todas las dos cosas, terminé bajando más al sur, vi caer la segunda torre más de cerca, casi no nos alcanzó el polvo, pues, pero lo vi, el muro llegó hasta una poca distancia de donde yo estaba, y era una incredulidad completa. Gonzalo preguntaba ahorita que cómo era el transporte en Nueva York ese día. Después de eso no hubo transporte en Nueva York. Yo ese día terminé deambulando por la ciudad hasta las 11 de la noche. A las 11 llegué a mi casa, pues, y todo el día pensando, jue madre, esto ha podido ser el fin aquí, y uno escondido o refugiado, mejor dicho, en Estados Unidos del terrorismo en Colombia, y a causa del terrorismo islámico casi me cae una torre gemela encima. Sí, es impresionante oírlo a usted, porque es como si hubiera sucedido ayer. O sea, usted nos está contando las cosas como si hubieran sucedido ayer. Tiene la memoria muy fresca. Me acuerdo hasta los olores. Es que es algo muy, pero solo un último punto. Ese día yo tomé la decisión. La vida es muy corta y francamente hay que dedicarla a lo que uno lo mueve. A mí me mueve mi país. Yo toda la vida quise trabajar por la paz y por el desarrollo de Colombia. Y por este evento, por esta experiencia de vida, es que yo tomé la dificilísima decisión de emprender el camino que emprendí, que es de trabajar por el país y trabajar por la paz de Colombia. En este momento estamos hablando del acontecimiento, como bien lo dijo el profesor Cano. Una cosa es el acontecimiento y lo otro, la serie de hechos que se empiezan a encadenar después a ese acontecimiento. Profesor Cano, de acuerdo con lo que usted ha descrito y ha investigado, ¿cuál es para usted el efecto de largo plazo más difícil de contener después del atentado de las Torres Gemelas? O tal vez lo que no tiene reversa después, si hay asuntos que ya no tienen reversa a partir de ese día. Esta pregunta da para hacer un seminario. Voy a intentar ser breve, porque el testimonio del señor Eder yo creo que es significativo y que caracteriza o que singulariza este terrorismo. Yo no voy a hablar de la experiencia colombiana porque es un país que he estado mucho en Latinoamérica. A Colombia, desgraciadamente, todavía no he viajado. Espero viajar ahora en octubre por motivos académicos, si la pandemia lo permite. Pero yo puedo, si me permiten ustedes, contar la experiencia europea, y no solo europea, sino dentro de la experiencia europea, la experiencia de España. A partir del relato del señor Eder, podemos concluir, yo creo que todos los que estamos aquí, que el concepto de enemigo vinculado a organizaciones como Al-Qaeda o Estado Islámico es muy distinto al concepto de enemigo de organizaciones terroristas tradicionales. En el caso de España, nosotros hemos tenido un terrorismo autóctono, el terrorismo de la organización terrorista ETA, que su lucha armada quería la independencia de una parte del territorio español. Esta organización terrorista, habiendo como mató a más de 800 personas, partía de un concepto limitado de enemigo. El enemigo de esta organización eran policías, jueces, políticos, pero la sociedad civil no era enemigo. De forma que uno podía tranquilamente viajar por el País Vasco, por esa zona del norte de España,
sin temer un atentado terrorista. Algo parecido sucedió en Irlanda del Norte con el IRA o, por ejemplo, en Italia con las Brigadas Rojas. Pero el testimonio del señor Eder es significativo. Este terrorismo parte de un concepto amplio de enemigo, que se pudo ver el 11 de septiembre en Estados Unidos, que se pudo ver el 11 de marzo del año 2004 en Madrid, que se pudo ver en el 14 de julio del año 2016 en Niza, en Francia, donde un terrorista irrumpió con un camión en el paseo marítimo de Niza y mató a 89 personas. No digamos ya los atentados en la sala Bataclan en París o el atentado que otro terrorista de Estado Islámico cometió en un concierto en Manchester de una cantante, Ariana Grande. Es decir, el concepto de enemigo es mucho más amplio, que hace, les voy a poner un ejemplo, si ahora ustedes aquí en la ciudad en la que yo vivo, Granada, van a las zonas peatonales donde no hay tráfico de vehículos, sino es una calle ancha donde circulan los peatones, verán como a la entrada y a la salida hay un coche de policía atravesando la calle. ¿Para qué? Para evitar que un terrorista irrumpa con un carro, con una camioneta y cometa un atentado suicida. Esa es la realidad europea. Y en segundo lugar, respondiendo a su pregunta, actualmente, como ustedes podrán comprobar, y sobre todo aquí en Europa, esto se ha convertido prácticamente en una ideología, tanto la manifestada en su día por Al-Qaeda como la que de una forma magistral ha llevado a cabo en los últimos años el autoproclamado Estado Islámico, y esto hace que en Europa en concreto sean miles y miles los jóvenes, sobre todo de religión musulmana, que consideran que se dan las condiciones para seguir llevando a cabo estos atentados. Porque parten de una interpretación errónea, tergiversada y politizada de un credo religioso, en virtud de la cual, de esa ideología tergiversada, consideran legítimo matar, aniquilar a un número indeterminado de infieles. Nosotros ahora en Europa tenemos un problema muy, muy grave, que se ha comentado al principio de este debate, sobre la caída de Afganistán, la salida de Estados Unidos y la consolidación del régimen talibán. Esto va a suponer un espaldarazo muy grande, no solo para la eventual renacida Al-Qaeda, sino también para aquellos foreign fighters que en los últimos años han estado luchando en Siria y en Irak y que van a ver de nuevo abiertas las puertas para seguir cometiendo atentados terroristas en Occidente. Claro. Hugo Mario, antes de su pregunta, voy a poner otra canción que le hace un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. En esta oportunidad, en la voz de Leonard Cohen. Some people say it's what we deserve for sins against God, for crimes in the world. Oh no, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Bueno, ya Alejandro Eder nos comentaba cómo el 11 de septiembre, hace 20 años, cambió su vida después de los ataques contra las Torres Gemelas, pero quiero preguntarle a Pilar Castaño, también testigo de este hecho, ¿cómo cambió su vida, Pilar, después de este acontecimiento mundial? Bueno, yo diría que nunca se miraban en las calles neoyorquinas las personas unas a otras, y a partir de ese día yo tuve que recorrerlo todo para hacer el cubrimiento que duró 9 horas cubriéndolo. Me di cuenta que esto sensibilizaba a pasos agigantados a la gente, y a partir de ese día justamente, ahora con la pandemia aún más, la gente se ha vuelto muchísimo más vulnerable, muchísimo más sensible, más asequible, menos blindada, porque se han dado cuenta de la fragilidad, justamente que todo cambia en un segundo. Tenía una transmisión a mi programa radial en ese momento a las 8 de la mañana, y una reportera que era bien incrédula mirando la pantalla de CNN sin entender qué era lo que estaba pasando, si era un águila, si era una cometa o si era una avioneta. No entendía que era el mundo que salía de esas torres, y luego cómo iban cambiando los titulares de CNN de un accidente a 3 minutos después o 12 minutos después a ataque terrorista. Entonces, la vulnerabilidad de todo lo que estamos viviendo, la incertidumbre de todo lo que estamos viviendo, cada día se acentúa más. Escuchando al profesor y escuchando a Alejandro, se da uno cuenta de que estamos todavía en lo mismo. Hoy aquí, se para frente a estas pasarelas que están por primera vez abriéndose esencialmente después de
un cierre absoluto que comenzó desde marzo del 20. La moda trata de transportarnos y de volvernos, proyectarnos de una manera lúdica para que no se piense en la realidad que estamos viviendo, y la realidad es que justamente con ese ataque de hace 20 años no sabemos si va a haber otro ataque mañana, no tenemos ni idea. El presidente no va a estar en una guardería sentado con unos niñitos como le pasó a Bush, pero de todas maneras lo que venga es absolutamente inevitable. Entonces estamos siempre como en el filo de la navaja, y yo creo que eso también me quedó con la piel ardida desde ese entonces, ¿sabes? Yo llevo 20 años sabiendo que uno tiene que vivir el momento, que hay que vivir el día, que hay que permitirle a los sueños que existen, tratar de realizarlos, que lo más importante es la familia, que uno debe trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. O sea, yo creo que todos cambiamos muchísimo. Y por eso tal vez amo tanto la moda, porque en ese momento que yo transmití desde Nueva York y que me gané ese premio, pues cambié, porque yo ahora me sumergí en el mundo de la moda, porque es un mundo que lo hace a uno pensar en otra cosa, sobre todo en nuestro país, que genera tanto empleo a personas vulnerables, a barrios aterradores, como en el caso de Alejandro, Aguas Blancas en el Valle, Aires Cabezas de Familia, que son las que ganan su sustento para dedicar a sus hijos trabajando, surciendo, tejiendo, pedaleando máquinas, patronando. Todo lo que implica la moda es un tema muy serio para un país, una economía como la nuestra necesita de su moda para proyectarse, para estar en el mapa. No podemos dejar morir la industria de la moda. Entonces yo creo que todo eso se acrecentó por haber presentado este horrible ataque que me tocó vivir aquí hace 20 años. Pilar, si nos devolvemos a ese momento, hace un ratico cuando perdimos la comunicación, yo le preguntaba por ese cubrimiento, en ese momento en que usted vio el atentado y que transmitió en directo, revivamos un poco ese momento en caliente, cómo hacía para confirmar los datos, cómo hacía para describir al aire todo lo que estaba mirando y sobre todo cómo hizo para lidiar con su propio miedo, con el miedo de que en cualquier momento pues hubiera otros atentados. Pues mira, fue aterrador la verdad, pero reviví la frase de mi madre que nunca hay que estar sino con una buena pijama porque uno no sabe qué le depara el porvenir. Y yo, gracias a Dios, tenía una lindísima pijama de seda rosada porque mi cuarto se convirtió en una especie de consultorio sentimental de 9 diseñadores desorientados, aterrados, que estamos todos en el hotel, en la tesis, en el W, muy cerca de las torres, muy cerca. Entonces el humo, la ceniza, lo que más me impactó a todos eran la ceniza que venía, y pusieron estos carritos de maletas, los trancaron contra las puertas giratorias del hotel para que entrara esa ceniza en el lobby del hotel. Estos muchachos jóvenes desorientados, lo único que se me ocurrió fue buscar una agencia de alquiler de autos y logré los Lincoln Continental. Ellos metí a todos y los mandé para la Florida Cierta, porque yo dije por lo menos que se vayan de Nueva York, porque aquí no podemos, no sabíamos que íbamos a sobrevivir. Yo tenía un amigo mío que se llama Hernán Zahar, veía el humo que salía de las alcantarillas y decía, no, esto es Al-Qaeda que nos está sacando por debajo, que nos están envenenando, pero está saliendo aire que nos va a envenenar. O sea, todo el mundo creía que no había un mañana. Esto cerraron los cielos de Manhattan. Yo me devolví a Colombia en el primer vuelo que salió de Avianca, que no salió por permiso, sino porque duraba 2 días en un hangar en Kennedy y pagando unas multas infinitas, y logré que me metieran en un vuelo vacío. Yo viajé con Jaime Sánchez Cristo, con Carolina Gómez, con este abogado que murió, Prieto, Juan Manuel Prieto, y su esposa, Jimena Vélez. Éramos 5 personas en un vuelo de Avianca gigantesco, porque tenía que salir. Yo me metí en ese vuelo, pero de resto la gente que estaba aquí salió como a los 15 días, pude salir de regreso a sus lugares. Pero sí teníamos todos por la vida, sí creíamos que el mundo se iba a acabar. Es decir, como bien lo dijo Alejandro, ver el derrumbe, ese monumento capitalista que eran las Torres Gemelas, ver cómo la gente se botaba, porque me tocó ver a la gente botarse por las ventanas y caer como pocos seres humanos. Eso no se te va a olvidar nunca. Entonces, lógicamente, cambia, y mi carrera cambió. Yo me dediqué desde el día 1 de ese día más a la moda y volví. Le dije a Juan Gosaín, no más realidad nacional, yo no quiero cubrir más cosas cerradoras, y eso estaba apenas empezando, imagínate. Qué duro testimonio, ¿no? A uno se le ponen los pelos de punta escuchándola, Pilar. Y yo le agradezco su tiempo, sus minutos, que nos haya atendido desde la Gran Manzana, recordando ese momento que el próximo sábado estaremos conmemorando 20 años del suceso, ¿no?
4 aviones fueron secuestrados por 19 terroristas. Pilar Castaño, gracias por habernos acompañado en Blue Radio el día de hoy. Bueno, pues gracias por invitarme y de verdad hay que apoyar toda la industria colombiana y vestirnos con arquilla colombiana y sentirnos orgullosos, o sea, la moda hecha en Colombia. Ex candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, también muchísimas gracias por su testimonio. De verdad que impresionante la narrativa, la narración de cada uno de los hechos, como bien decía mi compañera Ana Cristina, como si hubiesen ocurrido el día de ayer. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Mucho gusto, profesor Cano y todos. Y Pilar, me alegra mucho escucharte y saludarte. Yo solo quería comentar algo antes de cerrar. Rápido, porque si no nos mata el tiempo. Rápido. El terrorismo islámico también afecta en los países musulmanes, como vimos el Talibán ahorita y en otros. No hay que olvidar eso también. Profesor Miguel Ángel Cano, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Granada, también muchísimas gracias por su tiempo en Blue Radio. Muchísimas gracias y felicidades por el evento, que ha sido magnífico y he disfrutado mucho. Muchas gracias y saludos desde España. El sábado se cumplen entonces, o se conmemoran, mejor dicho, 20 años del atentado del 11 de septiembre que socavó sin duda alguna a la potencia más importante del planeta y también a todo el mundo. A todos ustedes, a los oyentes, a los que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias por estar con nosotros y quédense en compañía de Meridiano Blue.